Dios les bendiga. En esta noche es un privilegio poder estar con ustedes y poder compartir un martes más de doctrina apostólica y recibir esa bendición, ¿verdad?, que el Señor tiene para nosotros. Mi nombre es Alex Tomé y estamos en la escuela profética y venimos, ¿verdad?, con ese fin de propósito de poder darle ese pan del día, ¿verdad? Y es la palabra de Dios. Allí donde está, quiero darle los anuncios de esta semana. El día miércoles 22, ¿verdad? Sabiduría empresarial a partir de las 6:30 p.m. El día jueves 23, ensayo de Adulán y Olivos Verde. El día viernes 24, nuestro culto familiar. Acérquese y que seamos instruidos, ¿verdad?, para poder estar firmes como aquel que construyó su casa sobre la roca, a partir de las 6:30. Este sábado 25 tenemos intercesión a partir de las 6 de la mañana. Así que también, ¿verdad?, les hacemos esa cordial invitación para poder, como ese ejército intercesor que se levanta, ¿verdad?, para poder pedir por otros. Mayordomía a las 3 p.m., ensayo de Adulán y de nuestro legado. Este domingo 26 tenemos nuestro culto general a partir de las 9 de la mañana y tenemos un ayuno congregacional. Es un día para poder apartarnos para el Señor y poder decirle: Señor, aquí venimos humillados, sabiendo que en la humillación viene lo que es la exaltación de parte de Dios. Y también, ¿verdad?, entra a servir el equipo C y el equipo I. Esos son los equipos que entran este domingo a servir. También es importante poder recordarles, ¿verdad?, acerca de la visita pastoral que tendremos el 15, el 16 y el 17 de mayo con la pastora Lisney Defón. Recuerde que el sábado 16 es un evento para mujeres. Desde ya, ¿verdad?, puede prepararse. Ahí usted que es dama, ¿verdad?, usted que es mujer de la milicia sagrada y que pueda, ¿verdad?, poder acercarse y poder ser edificado a través de la palabra de Dios bajo el nombre del Ejército de Mujeres Esencia. Estos son los anuncios que tenemos, ¿verdad?, para esta semana. Ahí donde está, le voy a pedir que podamos orar y que también podamos presentar las ofrendas, podemos presentar este tiempo de palabra y ahí en el lugar donde usted está pueda recibir la edificación. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, te damos gracias porque tú nos permites, Señor, poder, Señor, ser edificados por tu buena palabra. Padre, en este tiempo, Señor, yo pongo, Señor, mi mente, Señor, pongo mi corazón en tus manos para que seas tú, Señor, hablándonos, para que seas tú edificándonos. Padre, en el nombre de Jesús, allá por mis hermanos que están a la distancia, Señor, que puedan recibir la palabra que ellos necesitan en este tiempo. Oramos, Señor, por los diezmos, Señor, oramos por las ofrendas, declarando, Señor, que no solo van a ser de bendición para el ministerio, sino para aquel que deposita con amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, quédate con nosotros en este tiempo, ya que te necesitamos, porque sabemos que separados de ti nada podemos hacer. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Fíjese que es importante poder ver algo a la luz de la palabra y es poder entender que el Señor nos ha depositado dones. Y cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que Dios, desde el momento que nosotros le reconocemos, inclusive la salvación ya es un don que nosotros recibimos, porque eso la misma Biblia lo dice. Ahora, es importante también poder ver cómo el apóstol Pablo empieza y le habla a una iglesia que es rica en dones. Esa iglesia que en Primera de Corintios, en el capítulo 1, en el verso 7, si no me equivoco, el apóstol Pablo viene y le dice a esa iglesia que no les va a faltar ningún don mientras esperan la venida del Señor. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de todo esto, es importante poder entender algo, y eso es lo que yo quiero poder transmitirle lo que es en esta noche, que usted pueda entender y usted pueda reconocer lo que Dios le ha dado a usted. Y ahí donde está en la comodidad de su casa en esta noche, quiero que me acompañe al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 12. Me llama mucho la atención porque el apóstol Pablo empieza a hablar
a esa iglesia de Corintios. Como le mencionaba anteriormente, es una iglesia que era rica en dones, una iglesia que poseía abundancia de dones, una iglesia que era enriquecida en todos los dones espirituales. Pero ahora viene lo que es el apóstol Pablo y dice en 1 Corintios 2:12, le voy a leer la versión BTIH y la leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y a su letra dice: en cuanto a nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para poder así reconocer. Ahí donde está en su casa, en la comodidad, usted puede decir reconocer. Pero ¿qué es lo que hay que reconocer? Dice reconocer los dones que Dios nos ha otorgado. Ahora, si usted mira, por ejemplo, la Biblia de las Américas, dice, ¿verdad?, que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Y qué interesante, porque mire, la Biblia de las Américas dice que nos las ha dado de una forma gratuita. Ahora, esto es interesante porque cuando nosotros vemos y hablamos de los dones espirituales, ¿sabe qué es un don? Es un regalo. Y usted no necesita realizar nada, solo necesita tener fe, necesita tener esa certeza de que Dios ya se lo depositó. Ahora, es importante poder ver lo que el apóstol Pablo dice, y me llama mucho la atención en esta versión que yo le leí, porque dice: no hemos recibido el espíritu del mundo. Y usted sabe que el espíritu que está en el mundo, ¿verdad?, es el espíritu del anticristo, es el espíritu del enemigo que está operando. Y eso la Biblia lo menciona. Pero lo que el apóstol Pablo dice, lo que nosotros hemos recibido es el espíritu que procede de Dios. Ahora, y esto me llama mucho la atención. Nuestro pastor nos hablaba este domingo, nos hablaba, que decía que teníamos un tesoro. Yo creo que usted se ha de recordar. Y él decía que teníamos un tesoro, pero ese tesoro, hermano, ¿sabe a dónde lo tenemos? En vasos de barro. Ahora, y ahí mismo lo que es el apóstol Pablo habla, ¿verdad? Y dice: para que la grandeza del poder sea de él y no de nosotros. Entonces, cuando nosotros comprendemos y entendemos y reconocemos los dones que Dios nos ha dado, nos damos cuenta que es para que el reino sea glorificado, es para que Dios sea glorificado. Y al final eso no se trata de un hombre, sino que se trata de la edificación de la iglesia. Ahora, esta palabra donde dice reconocer me llama mucho la atención, porque dice que es la palabra eido. Es la G1492 y tiene muchas acepciones. Dice que significa lo que es reconocer, dice que significa saber, dice que significa ver, significa comprender, significa entender, significa percibir. Pero ¿sabe qué? Dice que también significa informar. Ahora, el Señor me ha enviado lo que es en esta noche con una misión. Y es con la misión de poder informarle, de que usted pueda reconocer, de que usted pueda entender lo que Dios le ha dado a usted. Recuerde, vuelvo y le repito, porque usted tiene un tesoro. Usted tiene un tesoro, y tal vez con vasijas de barro, pero hay un tesoro escondido. Ahora, entonces esta noche, con la ayuda de Dios, yo quiero hablarle bajo el tema reconociendo los dones. De eso es lo que le quiero hablar. Vamos a ver cómo ciertos personajes hablan acerca de los dones que recibieron y cómo los utilizaron, bajo qué parámetros los utilizaron. Y el primero, quiero que me acompañe, está en Éxodo 35-34. En este que le voy a leer, lo vamos a leer, dice, le voy a leer la Biblia de las Américas: también le he puesto en su corazón el don de enseñar. Miren, dice, le he puesto en su corazón el don de enseñar. Y esto que habla, por ejemplo, del corazón, me llama mucho la atención, porque en Isaías 40 dice: hablarle al corazón de mi pueblo y dile que su lucha ha terminado. Ahora, entonces ahora viene y le dice: háblale al corazón, le he puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Ahora, si leemos versículos anteriores a esto, Dios le da lo que es una orden, lo que es a Moisés, porque empieza lo que es, se empieza a hacer el templo.
Eso es lo que empiezan a hacer, el santuario, dicen otras versiones. Ahora, pero dentro de esos hay personas claves que Dios utilizó para poder empezar a fabricar o para poder establecer con los dones. Por eso es importante, hermanos, que reconozcamos los dones que Dios nos ha dado. Y los dones, saber también los parámetros como nosotros los podemos utilizar. Y en este caso que nosotros vemos aquí al primero es Bezaleel. Ahora, y me llama mucho la atención, tal vez usted ya lo ha escuchado, porque Bezaleel, su nombre, significa bajo la sombra de Dios. Y esto es interesante, que quiero anotar acá, porque si vemos el número 1, le quiero hablar acerca de Bezaleel. Le quiero hablar de Bezaleel. Ahora, Bezaleel le decía que su nombre significa lo que es bajo la sombra de Dios. Ahora, este Bezaleel estaba recibiendo lo que es un don. Y ahí mismo nos dice cuál era el don. Dice que era el don de enseñar. Entonces aquí vamos a hablar el don de enseñar. Enseñar o la enseñanza. Ese es el primer don que nosotros vamos a ver, y es el don de la enseñanza. Ahora, es importante, hermano, porque el don de la enseñanza, ¿y por qué me llama mucho la atención que dice que es bajo la sombra de Dios? Porque la enseñanza, Jesús nos enseña y dijo: yo no he venido a enseñar lo que yo quiera, sino que yo he venido a enseñar lo que he aprendido de mi Padre. Ahora, y eso es importante porque el apóstol Pablo también dice: esto encarga a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Entonces esto es importante poder entenderlo, porque el que tiene el don de la enseñanza es importante que esté bajo una cobertura para que le pueda medir lo que enseñe, para que le pueda medir lo que dice, porque a veces, hermano, hay correcciones que hacer. Y eso es importante, por eso está lo que es ese parámetro. Ahora, si leemos en Éxodo 35:35, dice: lo he llenado de habilidades para hacer toda clase de obra de grabador. Ahora, el que tiene lo que es el don de enseñanza tiene una habilidad de parte de Dios. ¿Y cuál es la habilidad que tiene? De poder hacer las cosas fáciles, hermano. Es que miren, como nuestro pastor nos ha enseñado, el que tiene lo que es el don de enseñar no es tanto hablar griego, hebreo, arameo, no, es hacer las cosas prácticas, porque ese es el don de enseñanza. Ahora, viene Dios y le dice lo que es a Bezaleel: te he puesto en su corazón, yo he puesto en su corazón el don de enseñar. Ahora, es importante también algo, porque el que tiene el don de la enseñanza tiene que llenarse de la palabra de Dios. Eso es bien importante. El que tiene el don de enseñanza tiene que llenarse de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a enseñar? Lo que está escrito. Eso es lo que se va a enseñar. Ahora, ¿por qué me llama mucho la atención este don de la enseñanza y a dónde lo quiero llevar? Porque vino Jesús y Él estableció ciertos principios. Porque él mismo no se había mandado lo que es él solo. Él mismo no se había enviado así solo, sino que fue enviado lo que es por alguien. Así como el Señor me ha enviado esta noche a través de nuestro pastor para poder transmitirle lo que es una palabra, para poder transmitirle, ¿sabe qué? Un mensaje de esperanza, un mensaje que lo lleve a ¿qué? A poder ser un instrumento de Dios. Ahora, si podemos ver a Bezaleel, la enseñanza, y esto es interesante, porque el principio de la enseñanza está fundamentado por la palabra de Dios. Entonces, lo que nos enseña Bezaleel es el fundamento. El fundamento. Ahora, mire, importante, nosotros que estamos en el ministerio profético, no debemos descuidar, porque el salmista en el Salmo 119 dice: tu palabra me inspira. Tu enseñanza, Señor, me da fundamento de inspiración. Y por eso a veces es importante que lo que sale de nuestras bocas, ¿sabe qué debe de ser? Lo que está fundamentado en la palabra de Dios. Entonces, reconociendo los dones, ¿qué es lo primero?
reconocer el don de enseñanza. ¿Y qué nos va a dar la enseñanza? Nos va a dar un fundamento. Ok, acompáñenme al número 2 ahí donde está en su casa. Números 18:7. Números 18:7. Y le voy a hablar, y le voy a leer la versión BTX, la Biblia textual. Por lo tanto, tú y tus hijos conmigo andaréis a vuestro sacerdocio en todo lo concerniente al altar y a lo que está dentro del velo. Os doy, mire, os doy. Me llama mucho la atención. Aquí dice, os doy el don de servicio. El don de servicio. Reconociendo los dones. El apóstol Pablo vuelve y eso es lo que le quiero dejar marcado esta noche. ¿Qué es lo que le quiero dejar marcado? Que reconozca lo que Dios le ha dado. ¿Y cuál es el primer don acá que recibió Bezaleel? Es el don de la enseñanza. Ahora vemos cómo Dios viene y sigue lo que es esa formación, sigue derramando lo que son esos dones. Y ahora viene y le habla a Aarón como sacerdote y le dice, te doy el don del servicio. Pero ¿sabe cómo es esto? Y qué bonito es, porque es un don sacerdotal. Porque el servicio, ¿sabe qué? Esto habla de un sacerdocio, habla de que nuestro servicio sea a manera de sacerdote. Y eso el apóstol Pablo lo dice, que debemos de ministrar a manera de sacerdote. Entonces ahora vemos el segundo don. Aquí vamos a ver a Aarón. Y Aarón, Dios le da, ¿sabe qué le da Dios? Le da el don del servicio. Le da el don de servir. Le da el don de poder servirle al Señor. Y mire, qué bonito es, porque esto es un don. Y todo esto, ¿sabe también a dónde lo podemos ver todos estos dones? Lo podemos ver en Romanos 12, en 1 Corintios 12. Cómo Dios empieza a dar lo que son esos dones. Cómo Dios empieza a engalonar lo que es la iglesia con dones. Ahora, es importante, y esto me llama mucho la atención, porque viene Dios, usted recuerde, decíamos acá que empieza lo que es el sacerdocio, empieza lo que es la reconstrucción, empieza a ser construido, hecho lo que es el templo. Y Dios empieza lo que es a usar a personas como Bezaleel, ¿verdad? Pero ahora viene lo que es para depositar una carga sacerdotal. Y esa carga sacerdotal, como tal vez muchos de nuestros hermanos que en esta semana, si no me equivoco, está el equipo B y el equipo F sirviendo. Y esas son ofrendas gratas lo que es al Señor. Y eso es lo que hace el sacerdote. El sacerdote ofrece sacrificios al Señor, pero no solo ofrecer sacrificios por hacerlo, sino que sean sacrificios agradables a Dios. Ahora viene lo que es este Aarón. Y qué bonito es. Bezaleel decíamos que significa estar bajo la sombra. Ahora, Aarón iba a estar bajo la sombra de Moisés, porque Moisés era el que Dios había establecido y Aarón le iba a ayudar para poder desarrollar la obra de Dios. Ahora viene con ese don de servicio, que es importante reconocerlo. Ahora, esto es importante. Usted me puede decir, hermano, ¿cómo reconozco que yo tengo lo que es el don de enseñar o el don del servicio? ¿Sabe? Algo bien importante, que se deleite en lo que usted hace. Esa es una señal y esto lo hemos aprendido. Ahora, el servicio tiene una recompensa. Y eso usted ya lo sabe, por ejemplo, que estamos en el año del deleite. Viene y dice, disfruta o deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La versión PDT dice, disfruta sirviendo al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces es importante poder entender, poder reconocer lo que es este don. Mire, hermano, usted ve que hay gente que le encanta lo que es servir y cómo se deleitan, cómo se disfrutan sirviendo, porque han entendido que a eso Dios los ha mandado. Ahora, entonces, este servicio, ¿sabe cómo debe de ser? A manera sacerdotal. Debe de ser de una forma
sacerdotal. ¿Y qué es sacerdotal? Mover lo espiritual. Eso es lo sacerdotal, es que yo pueda mover lo espiritual. ¿Cómo? Ejerciéndolo a través del servicio. Y, por ejemplo, en nuestro ministerio, creo, si no me equivoco, cada 5 semanas sirven lo que son los hermanos. Entonces tienen 4 semanas para poder prepararse, y cuando vayan a su servicio, ya de una forma sacerdotal, den ofrendas agradables al Señor. Ok, acompáñenme. Jueces 1:15, le voy a leer la Reina Valera 60. Ella entonces le respondió: concédeme un don. Ella le respondió: mire, concédeme un don. Puesto que me has dado las tierras del Negev, también dame las fuentes de agua. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Esta historia es una joven que se va a casar. Ya se había casado con alguien que se llamaba Otoniel. Y Otoniel significa lo que es fuerza de Dios. Y me llama mucho la atención porque aquí ya se había ido Josué, y empieza lo que es una nueva temporada, empieza lo que es un nuevo tiempo. Y en ese nuevo tiempo venía lo que es como una transición. Pero esa transición debía de estar establecida, ¿sabe qué? En poder reconocer lo que Dios había hecho. Y hay un problema porque el libro de Jueces, ¿sabe cuál fue el problema en el libro de Jueces? Es que no habían conocido, dice que se habían olvidado de Dios. Entonces no pudieron reconocer las cosas que Dios habían hecho. Pero es importante que nosotros en este tiempo podamos entender qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado? ¿Qué es lo que el Señor ha depositado en usted? ¿Qué es lo que el Señor ha depositado en mí? Porque si yo reconozco lo que Dios me ha dado, voy a poder convertirme en un edificador del reino. Eso es bien importante, y eso yo se lo quiero transmitir esta noche. Ahora, me llama mucho la atención con Asa, porque Asa viene y le dice: dame un don. Y dice la historia, ahí lo leímos, que entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. ¿Sabe qué fue lo que me llamó la atención aquí? Y quiero colocarle acá, porque ahora viene Asa y recibe para mí, sabe, recibe lo que es un don, y yo le llamo a este don un don que se llama fe. Ella para mí recibe lo que es un don de fe. ¿Sabe por qué? Porque ella en este momento pudo entender que había algo que ella iba a poder mover, iba a poder obtener la fuente de arriba y la fuente de abajo, pero era una bendición determinada por su padre. Era una bendición determinada por el padre. Ahora, cuando yo miro esto, fuentes de arriba y fuentes de abajo, con relación a lo que es a la fe, ¿sabe qué es lo que me llama mucho la atención? Que hay un mover sobrenatural. Entonces yo le quiero poner acá, porque Asa, lo que yo siento es que ella hace un mover sobrenatural. Un mover sobrenatural. Miren, hasta hay un canto que dice, ¿verdad? Fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Ahora, queremos mover lo espiritual, queremos mover lo sobrenatural. No solo ocupamos fe, también ocupamos lo sacerdotal. Porque la misma Biblia dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, es pues fe. Entonces, y habla lo que es aquellas cosas que no se esperan, pero creyendo nosotros que las vamos a recibir. Entonces, ocupamos lo que es ocupamos, ¿sabe qué? Reconocer ese don de fe, para poder nosotros así buscar lo que es al Señor y que se pueda mover se pueda mover lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas. Y mire, yo sé que este es un término que para muchos es un poco complejo de poder comprender, mover lo sobrenatural. Ahora, cuando nosotros hablamos de ese mover sobrenatural, es que las leyes naturales
empiezan a sujetarse a la ley espiritual. Eso es la fe. Que con esa convicción, con esa palabra de fe, nosotros podamos decirle lo que es al entorno que se mueve: ok, quiero que te sujetes. Y eso era lo que hacía Elías. Elías hacía eso. El mismo Josué, que le dijo: sol detente en Gabaón y tu luna en Ajalón. Eso era lo que ellos hacían. Pero ¿sabe qué? Se requiere fe. Y eso para mí, esto es importante poder verlo, porque para mí eso, yo siempre he dicho, es como una fe loca. Es una fe que a veces se analiza lo que es el entorno que hay, pero aquel que tiene fe en Dios, aquel va más allá, es aquel aguerrido, es aquel que se mueve, es aquel que no se detiene, es aquel que dice, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que hay en mi entorno, pero yo creo a la palabra de Dios, así que yo sigo adelante creyendo en el poder de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Y mire, muchos de nosotros hemos reconocido lo que es este don. ¿Por qué? Porque si nosotros ya aceptamos al Señor, lo aceptamos por fe. Lo aceptamos por fe. Entonces ya tenemos lo que es ese don. Ahora, pero es importante poder entender, porque la fe tiene varias facetas. La fe puede ser un fruto, la fe puede ser un don, la fe también puede ser una puerta. Y ahorita que leí una puerta, ¿verdad? Me llama mucho la atención, porque yo tengo un amigo que siempre le digo que el Señor me permite, y le digo: recuérdese lo que Dios le dijo a usted, que usted es una puerta. ¿Y qué es lo que hace en una puerta? Es para entrar. Entonces, cuando nosotros logramos entender la fe en sus diversas facetas, pero como puerta, es poder decirle: ok, Señor, yo me abro para que lo sobrenatural entre. Señor, mi casa, yo como sacerdote, como cabeza, Señor, abro las puertas para que pueda entrar. Pero ¿sabe cuál es la puerta? La puerta de fe. ¿Quieres que se mueva lo sobrenatural? Deja que la fe entre en tu vida. Deje que el poder de Dios entre, y seguro que vas a ver obrar a Dios de una forma distinta. Eso es lo sobrenatural. Pero ¿sabe de dónde se ve determinado? Por la fe. Ok, acompáñeme. Espero que me esté dando a entender. Poder reconocer los dones. ¿Cuáles son los dones que hemos visto ahorita? Son los que están en rojo: la enseñanza, el servicio y la fe. Ok, ahora vamos, acompáñenme al Salmo 141 en el verso 2. Dice el salmista David: sea enderezada mi oración delante de ti como un perfume. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El don, y mire, y dice él aquí, vamos a ver: puesta mi oración delante de ti, el alzar mis manos como la ofrenda de la tarde. Ok, acá viene y dice: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Ahora, esto me llama mucho la atención, porque a David lo podemos ver en sus múltiples facetas. Lo podemos ver como rey, lo podemos ver como sacerdote, lo podemos ver como pastor. Pero el libro de Hechos habla y dice: y siendo él profeta. O sea que David también está en su faceta como profeta. Pero ahora viene y él dice: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Sabe? Yo acá tenía otro don, pero quiero poner acá a David, y quiero irme por este que viene a mi corazón ahorita, por lo que dice el don de mis manos. ¿Sabe cuál es el don que creo? El don de administrar. El don de administrar. ¿Por qué? Porque la administración a veces puede ser recursos que se reciben con las manos. Y ahora, de entradita le quiero decir, cuando hablamos de este don, lo que le quiero decir es que Dios ya estableció y Dios ya dijo que todo lo que toque en tus manos va a prosperar. Eso es lo importante. Mire, dice la Biblia que David, que era lo que agarraba lo que es en sus manos, siempre. Él siempre sabe que agarraba lo que es una espada. Él siempre tenía lo que es esa espada. Entonces, la administración es necesario. Si nosotros queremos que todo lo que hagamos prospere, debe de estar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra, por ejemplo, nosotros somos un ministerio prosperados por la palabra.
Entonces, y el mismo Josué en el capítulo 1, ¿verdad? Le dijeron, mira, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que puedas meditar en ella de día y de noche, y todo lo que hagas va a prosperar. Ahora, yo eso es lo que quiero declarar, los planes, los proyectos que tienes en tu corazón, que puedas emprender, que puedas ir de las manos de Dios y no temas, porque al final Él prometió que iba a estar contigo, que Él nunca te iba a dejar, nunca te iba a desamparar. Ahora, lo que tú debes de entender es que administrar se requiere de fidelidad. ¿Por qué? Se acuerda de aquel, ¿verdad? Siervo bueno, por cuanto en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, ¿sabe qué es eso? Eso es administrar, eso es administración. Ahora, otra cosa es que, mira, hablar tanto de este don conlleva lo que son muchas cosas importantes. Porque otra cosa, alguien puede decir, hermano, pero yo no tengo nada, lo que yo tengo es un poco de aceite, lo que yo tengo es un poco de harina. Es que no importa lo mucho o lo poco que tú tengas, lo que depende es que Dios esté en el asunto, porque si Dios está en el asunto, lo poco va a ser multiplicado, lo poco va a sobreabundar, nada te va a hacer falta a ti y a los de tu casa, si tú aprendes a administrar, si tú reconoces el don de administrar. Mire, le voy a contar esto. Por ejemplo, yo estoy casado con una mujer que es administradora de empresa, es contadora. Ya se imagina las contabilidades que me hace a mí, ¿verdad? Entonces, pero ¿sabe qué? Yo reconozco que yo no puedo ser un buen administrador como es ella. Que puedo administrar otra cosa así, pero hay cosas que ella tiene lo que es esos atributos buenos de parte de Dios. Porque yo como esposo reconozco que ella es una buena administradora. Y eso es importante que nosotros lo podamos reconocer. Por eso, miren, y esto tal vez desde un inicio lo hubiese dicho, pero ¿sabe qué? Hay 18 dones que Dios ha dejado para la iglesia. Hay 18, esos 18 atributos del Espíritu Santo para que nosotros podamos, ¿qué? Reconocerlo. Ahora, este don de administrar es bien importante porque viene lo que es a mi mente también. Y esto nos lleva, ¿sabe qué? A la abundancia. Esto nos lleva a la abundancia. ¿Y qué es abundancia? Abundancia es que nada te va a hacer falta. Abundancia es que lo poco que tú tengas, si lo pones en las manos de Dios, no te va a hacer falta nada. Eso es la administración. Señor, que tú puedas decirle en esta noche ahí en tu casa, Señor, esto es lo poco que yo tengo, Señor, pero enséñame a poder administrarlo, porque si yo, Señor, lo sé administrar como tú mandas, sé que la abundancia de Dios va a venir. Y sabe, ahorita que miro lo que es abundancia, me llama mucho la atención porque hay un hombre que le pusieron en sus manos muchas cosas, y le estoy hablando de José. Le pusieron las llaves de la cárcel, le pusieron lo que es una casa a poder administrar, luego le pusieron a administrar lo que es una nación. Pero sabe, hay una clave en José y esto lo hemos aprendido. ¿Por qué todo lo que él hacía prosperaba? ¿Por qué todo lo que él hacía estaba lo que es en abundancia? Porque el Señor estaba con José. Ahora, yo tal vez le estoy hablando a alguien que se llame José. Tal vez le estoy hablando a alguien que se llama María, a alguien que se llama Pedro, a alguien que se llama Juan. Y lo que te vengo a decir de parte de Dios es que la clave de tu éxito es que el Señor está contigo. La clave del éxito es que el Señor prometió que nunca te iba a dejar ni nunca te iba a desamparar. Eso es importante que tú lo puedas entender y ir sin miedo creyendo lo que es en la palabra de Dios. Ok, avancemos. Ahora vamos a Eclesiastés en el capítulo 3, en el verso 13. Le voy a leer la Biblia NRB 90. Le voy a leer la Biblia NRB 90. Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y disfrute el bien de toda su labor. Vuelvo y le repito, présteme atención a esto. Porque viene y dice, ¿verdad? Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y disfrute. Diga conmigo ahí donde está. Y disfrute el bien de toda su labor. Ahora, aquí le estoy hablando de un Salomón.
le estoy hablando de un Salomón. Y para mí este es uno de los dones que yo en lo personal siempre lo trato de aplicar. Porque hay 3 dispensaciones. Está la dispensación del Padre, está la dispensación del Hijo y la dispensación del Espíritu Santo. Podríamos decir, ¿verdad? Están las operaciones del Padre, están los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Pero cuando nosotros vemos, puse 7 allá, ¿verdad? Cuando nosotros vemos lo que es, cuando habla Salomón y nosotros entendemos, está hablando de un don, pero no es tanto ni del Hijo ni del Espíritu Santo, sino que para mí, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando de un don, de una operación del Padre. Es de una operación del Padre. Ahora, ¿por qué es importante que usted me preste y me entienda bien lo que le estoy diciendo? Porque si usted se recuerda, Salomón empezó desde joven su ministerio, empezó desde joven lo que es su llamado. Y estando lo que es en un sueño, le dijo: Señor, yo quiero que me des entendimiento, me des sabiduría para poder, Señor, para poder administrar y para poder guiar a este pueblo. Eso fue lo que le pidió, lo que es en sueño. Y dice la Biblia que eso le agradó a Dios, que Dios se lo dio. Ahora, viene lo que es su desarrollo, lo que es de Salomón. Y recuerde que también Salomón tuvo 3 nombres. ¿Y por qué le menciono esto? Porque Salomón escribió 3 libros. Está lo que es, ¿verdad? El libro de Eclesiastés, el libro de Proverbios y el libro de Cantares. Son tres libros que él escribió. Ahora, pero cuando vamos a ver, vamos por el número 5. Cuando escribe lo que es el libro de Eclesiastés, para mí está hablando mucho del alma. Está hablando mucho lo que es del alma. Y viene él mismo y dice, ¿verdad? Y también que es don de Dios que todo hombre coma, beba y disfrute. Hay muchas cosas del alma. Y porque el alma es la que se angustia, el alma es la que se entristece, el alma es la que se preocupa. Y todos esos problemas, ¿sabe de dónde viene? Viene lo que es del alma. Porque a veces las cosas, si nos hace falta algo, nos preocupamos por el alma. Pero a veces sucede un problema que descuidamos. Yo le decía a alguien hace poco, y se lo quiero transmitir a usted. A veces nos preocupamos por lo que no tenemos y descuidamos lo que tenemos. A veces nos pasa eso. Y cuando nosotros debemos de aprender algo es primero a disfrutar lo que tenemos, a disfrutar. Recuerde que la misma Biblia nos enseña que cada día trae su afán. Yo lo que voy a hacer, ¿sabe qué? Es disfrutar, es poder deleitarme. Entonces, este don, le aclaro, porque este que le voy a poner ahorita no es un don del Espíritu, es una operación del Padre o es un don del Padre. Y el que le quiero poner aquí es deleite. Le quiero poner deleite. ¿Por qué? Porque el Padre, bueno, y nosotros estamos en una proclama del deleite. Nosotros debemos disfrutar, como nuestro pastor nos ha enseñado, ser felices, ¿sabe qué? Comiendo frijoles con tortillas, pero entendiendo que el Señor está con nosotros, el Señor nos está preparando. Ahora, Salomón viene y él dice, y él ahí dice, ¿verdad? Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y vea el fruto de su labor. Entonces, el deleite, ¿sabe cuál es parte del deleite también? Que disfrutemos el fruto de nuestra labor. Mire, me estoy amarrando yo y tal vez mi esposa ahí va a estar escuchando lo que es ahorita, ¿verdad? Y poder disfrutar tiempo, poder deleitarnos, aún lo poco que tengamos, pero poder disfrutarlo. Y decirle, Señor, mira, yo me quiero deleitar, Señor, yo quiero poder disfrutar lo poco que tú me has dado. Y esto es importante también, porque aquí yo veo algo y aquí sabe qué era lo que yo ponía acá. Y esto me llama mucho la atención, es poder entender que dice, Dios quiere que disfrutemos la vida.
Cuando tenemos el mismo punto de vista de Dios, descubrimos que el verdadero placer se encuentra en disfrutar lo que tenemos como regalo de Dios, no lo que acumulamos. Es poder decirle, Señor, ok, yo tengo esto, Señor, yo quiero disfrutarlo, yo quiero deleitarme. Señor, y no acumular las cosas, hermano, porque a veces nos queremos lamentar muy tarde y no puede ser así. Es que poder decirle, Señor, yo quiero deleitarme, yo quiero disfrutar todo eso. Entonces aquí, ¿cómo se hace? Yo acá tenía mayordomía. Mayordomía. Y este va muy de la mano con el anterior, con el de administrar, con la mayordomía. Porque el disfrutar, lo que decía Salomón, también sabe que requiere de una mayordomía. Porque el disfrutar es en las posibilidades que nosotros tenemos. Por eso dice que el fruto de toda nuestra labor. Ok, acompáñenme. Efesios 3:7. Efesios 3:7. Del cual yo soy hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. Ahora, aquí está hablando el apóstol Pablo. Aquí está hablando lo que es el apóstol Pablo. Está hablando Pablo y está hablando de un don que se le llama, él dice, conforme el don de la gracia. Y esto es interesante poder verlo porque en Romanos 12 dice, según los dones de la gracia que hemos recibido. Y ahí menciona lo que son los dones de la gracia. Ahora, pero el apóstol Pablo, si usted recuerda, Pablo era un hombre que se dedicaba a lo que es a matar hermanos del pueblo de Dios. Y un momento tiene su encuentro con Jesús y viene lo que es un cambio para él. Y después de ese cambio, ¿por qué le menciono esto? Porque dice que en ese encuentro él queda lo que es ciego, él queda lo que es sin vista. Y dice que pasó lo que es el tiempo, y en ese tiempo que para mí fue un tiempo donde Dios estuvo talando lo que es en su corazón, fue un tiempo donde tenía que llegar alguien. Y dice la Biblia que llegó un hombre que se llamaba Ananías. Y ese Ananías dice que llegó, hermano Saulo, le dijo, el Señor me ha enviado para que recobres la vista, pero no me quiero enfocar tanto en que recobre la vista. Sí es importante porque él recobró la vista, pero dice la Biblia que cuando Ananías puso la mano, dice que Pablo recibió el poder del Espíritu Santo. Recibió lo que es el poder del Espíritu Santo. Y después de eso, ¿por qué le hago mención? Por el don que voy a poner ahí. Dice que después de ese tiempo, él empezó lo que es un nuevo tiempo, hermano. Es que el Dios que tenemos es un Dios de oportunidades. Es un Dios que no importa. Te puede decir, hermano, pero usted está hablando de Pablo. Sí, pero Pablo aquí, ¿quién era? Pablo era un hombre que estaba totalmente lo que es equivocado. Estaba desviado lo que es del camino. Y no creo que tú y yo, ya conociendo lo que es a Jesús, estemos tan desviados del camino. Porque ya conocemos la gracia, ya hemos disfrutado lo que es la gracia. Ahora él viene, lo que dice que recibe lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Y dice la Biblia, porque allí mismo le dijeron, porque él me es un instrumento útil. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Que es importante reconocer los dones de Dios, porque cuando nosotros reconocemos los dones de Dios, nos convertimos en instrumentos útiles para el reino. Eso, hermano, grábatelo en tu corazón. Cuando nosotros reconocemos los dones, nos convertimos, ¿sabe qué? En edificadores del reino. Ahora, este Pablo viene lo que es, recibe lo que es la llenura del Espíritu Santo, le imponen lo que es las manos, y viene lo que es una nueva temporada, viene lo que es un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo le permitió, ¿sabe qué? Uno de los primeros dones que él recibió, ¿sabe? Recibió el don de hacer milagros. El don de hacer milagros. Mire, un hombre que aparentemente
estaba lo que es olvidado. Un hombre que aparentemente la religión lo tenía apartado. Un hombre que la religión le había impedido ser un instrumento de edificación para Dios. Pero viene y tiene su encuentro con Jesús. Jesús lo cambia y empieza lo que es una nueva temporada. Ahora viene Dios, le deposita dones. ¿Y cuáles son los dones? Los dones de hacer milagros. Ahora, esto es importante porque ¿qué es los milagros? Mire, ¿cuál es la diferencia entre milagros y sanidades? Los milagros son instantáneos. Diríamos aquí en Honduras, son al chilazo. Son ya, friendo y comiendo. Como esa palomita que usted la pone lo que es al microondas y empiezan ya lo que es a brotar. Pero las sanidades son progresivas. Entonces viene Dios y hay gente con estos dones tan maravillosos que Dios empieza a utilizarlos. Ahora, los milagros, es bien importante también poder decirlo, los milagros requieren de humildad para poder administrarlo. Porque hay mucha gente que empieza ya a tener lo que es hacer milagros y se empieza a creer más que su autoridad y jamás Dios va a permitir eso porque hay un orden establecido. Ahora, los milagros, y esto es bien importante y se lo quiero poner acá, porque los milagros los debemos de usar sin temor. Una vez me acuerdo, estábamos predicando en una iglesia y yo le dije a unas personas que oraran por alguien y las personas como que dudaron. Y entonces yo les dije, ok, el problema que ustedes tienen es que tienen temor en su corazón. Y si tienen temor en su corazón, Dios no va a poder obrar a través de ustedes. Porque el temor siempre ha existido desde un principio. Porque el enemigo sabe que si mete temor en tu corazón, va a impedir que el poder sobrenatural de Dios se mueva. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero viene Dios con Pablo y ¿sabe qué empezó? Empezaron los milagros, empezaron las maravillas. ¿Solo por qué? Porque él decidió creer que era un instrumento útil en las manos de Dios. Y eso es lo que yo te quiero transmitir, lo que es esta noche. Que tú eres un instrumento útil de parte de Dios. El reino te necesita. El reino necesita hombres y mujeres que le crean lo que es a Dios. El reino necesita hombres y mujeres que reconozcan los dones que Dios les ha dado. Eso es lo que el reino necesita. Y a eso es lo que Dios me ha enviado, lo que es esta noche. A que tú puedas entender que el reino ha depositado, Dios ha depositado dones, Dios ha depositado talentos en ti. Ok, voy a cerrar. Hechos 8:20. Hechos 8:20. Vamos a ver igual, si me lo ponen por allá. Hechos 8:20. Entonces Pedro le dijo: que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener el don de Dios con dinero. Esta historia también, usted sabe lo que es en Pedro. Pedro es aquel hombre que se ve marcado por el avivamiento en el Nuevo Testamento. Un hombre que Dios lo usó para poder cumplir lo que es aquella profecía que estaba descrita en el libro de Joel, en el capítulo 2:28, donde dice que iba a venir el Espíritu Santo, donde se iba a derramar sobre toda carne. Y estando lo que es en el aposento alto, estaban reunidos, dice que Pedro se levantó y le dijo: tranquilos, porque esto fue lo que estaba establecido, que Dios iba a derramar su Espíritu sobre toda carne. Y todo esto conlleva lo que es una connotación espiritual, y es que la vida de Pedro cambió también con ese encuentro con el Espíritu Santo. Hermano, es bien importante poder entender, un encuentro con Dios nos cambia por completo. Un encuentro con Dios nos hace recuperar la verdadera identidad en el reino. Y eso nosotros, hermanos, debemos de cincelarlo en nuestro corazón, dejar que el Señor cincele en nuestros corazones, que no somos cualquier cosa, no, tenemos un valor carísimo lo que es en el reino. Ahora, viene Pedro y me llama la atención ver a Pedro, porque ya miramos lo que es a Pablo. Ahora vamos a ver a Pedro. ¿Cuál fue el don?
¿Cuál fue el don que se estaba moviendo? Dice que había lo que es un evento, lo que es aquí había lo que es una reunión, y estaba viendo porque aquí había lo que es un hombre, si no me equivoco, que se llamaba Bar Jesús. Creo que si no, quiero ver Hechos 8:20, quiero estar seguro. Hechos 8:20. Había Simón, perdón, este era Simón el mago. Sí, era un hombre que se llamaba Simón el mago. Y como ahí lo mismo lo dice, que fungía, ¿verdad?, como mago. Pero dice que él miró lo que es, cómo hacía lo que son los milagros, cómo los dones se movían. Hermano, es que mire, los dones son llamativos, pero es importante. Mire, yo tengo lo que es una frase y se la quiero dejar marcada también, porque los dones nos dicen lo que nosotros hacemos en el reino, pero los frutos nos dicen quiénes somos en el reino. Y eso es bien importante. No es tanto que no hayan solo dones, no, tienen que haber dones y frutos, tienen que haber frutos y tienen que haber dones, porque ambos nos ayudan a equilibrar el camino del evangelio. Porque la misma Biblia dice, no es tanto por sus dones, sino que van a ser por los frutos. Entonces aquí estaba, ¿verdad? Estaba este Simón el mago, estaba viendo cómo el poder de Dios se estaba manifestando. Dice que el don del Espíritu Santo se había manifestado. Entonces, ¿cuál es el don que le voy a hablar aquí? Es el don del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y esta fue lo que es una promesa. Me acuerdo ahorita que Jesús estaba con aquella mujer en aquel pozo y le dijo: mujer, si tú conocieras el don de Dios. Ahora, como dice, si reconocieras el don de Dios. Pero ahí estaba hablando lo que es acerca del Espíritu Santo que iba a venir y se iba a derramar. Porque una cosa es, cuando hablamos del don del Espíritu Santo, es cuando nosotros recibimos la capacidad, ¿sabe para qué? Para poder hablar en otras lenguas, para poder nosotros ejercitar lo que es eso espiritual. Ahora dice que lo recibe Pedro. Sobre Pedro había caído lo que es este don, y él lo reconoció y se vio, fue evidente lo que es ese don que se manifestó en él. Porque si usted se recuerda, dice que Pedro era de la Universidad de Israel. Ahí se había graduado él. No, dice que Pedro era del vulgo y sin letra. Un hombre que tal vez ni podía hablar en público, un hombre que tal vez no tenía la capacidad para decir ni dos palabras, como aquel Moisés que dice que era un tartamudo. O sea, muchos hombres que pusieron impedimentos delante de Dios. Pero cuando vino lo que es el Espíritu Santo sobre Pedro, vino una actitud que es bien importante, y esa es la actitud que nosotros debemos de recibir en esta noche, porque él recibió, ¿sabe qué? La osadía. Él recibió la osadía. Él recibió osadía espiritual. Porque se quedaban asombrados y decían: pero con qué osadía, qué valentía, dicen otras versiones. Hablaba lo que Dios había hecho. Empezaba su boca, ¿sabe qué? A poder ser instrumentos de Dios. Y por eso es importante, hermano, reconocer. Porque es importante reconocer, pero más que reconocer es poner por obra los dones que Dios nos ha dado. Eso es importante. Por eso, mire, yo le quiero dejar marcado, porque si yo le pudiera dejar un rema, lo que es en esta noche, ya para poder ir terminando y ya poder ir compresionando lo que es un poco, el que reconoce los dones que Dios le ha dado se convierte en un edificador del reino. El reino no necesita tantos famosos, no, el reino lo que necesita son edificadores. Eso es lo que el reino necesita. Yo siempre he dicho algo muy personal. Jesús nunca preparó seguidores. Jesús siempre lo que preparó eran personas que iban a edificar el reino. Eso fue lo que Jesús se dedicó, lo que es con ese tiempo, para poder capacitar, para poder preparar, para poder depositar lo que él había recibido del Padre. Y eso es lo que nosotros debemos de entender. Si usted baja lo que es en Hechos 8:15, dice: lo cual habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. En el 16 dice, Hechos 8:16,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ahora, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pedro, ¿sabe de qué está hablando? Está hablando del Espíritu Santo, está hablando del don del Espíritu Santo, que es que venga lo que es ese bautismo del Espíritu Santo. Ahora, Primera de Pedro 4:10. Ya voy, me quedan 5 minutos. Ya vamos a ir terminando. Dice, Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido. ¿Cuál es el don que ha recibido? ¿Ya lo reconoces? ¿Reconoces, por ejemplo, que ha recibido el don de enseñar? Mire, hay gente que usted le escucha lo que es hablar y con un don maravilloso de poder enseñar. El don del servicio, el don de fe, el don de administrar, el deleite, ese energema del Padre, ese don del Padre, el don de milagros, que sucedan esas cosas, hermano. Mire, esto lo podemos combinar, ¿sabe? También acá con lo sobrenatural, porque los milagros es donde las leyes naturales, ¿sabe qué? Se bloquean y empieza la ley espiritual, la ley de Dios, que empiezan a suceder cosas que nosotros ni nos imaginamos. ¿Y sabe cuál es el desafío que tenemos? Que Jesús dijo que mayores cosas haríamos nosotros. Ahora, y por último, ver lo que es el Espíritu Santo. Yo he visto algo lo que es en la iglesia, y es que la gente muchas veces se martiriza porque dice, preguntas a veces comunes que hacen: si no recibo el Espíritu Santo no me voy en el arrebatamiento. Hay mucha situación en la iglesia porque no han recibido lo que es el Espíritu Santo. Pero lo que yo quiero declarar, y si tú crees en tu corazón, es que en estos días vas a ver el poder del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo se va a empezar a manifestar sobre tu vida. Solo es que creas, porque Jesús dijo: el que cree en mi nombre hablará nuevas lenguas. Ya lo dejó establecido. Ok, voy a cerrar. Voy a cerrar reconociendo los dones. El apóstol Pablo nos decía, y quiero cerrar con lo que comencé: en cuanto a nosotros, no hemos recibido el espíritu del mundo. Tú que me estás viendo en esta noche no has recibido el espíritu del mundo. No. Lo que tú has recibido es el Espíritu de Dios. Es aquel espíritu que te está hablando, es aquel espíritu que te convence, que te dice que puedes reconocer los dones que Dios te ha otorgado. Ahora, Primera de Corintios, si me ayudan ahí en televisión, Primera de Corintios 12:7, Primera de Corintios 12:7, en la versión Código Real. Cuando lo tengamos ahí, vamos a leerlo, porque con esto quiero cerrar. Ya estoy cerrando. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo quiero en esta noche? Es que usted pueda reconocer que usted tiene dones de parte de Dios, que usted ha recibido dones de parte de Dios y que usted los debe de poner por obra. Si usted ha recibido algo, usted debe de entender que, ¿sabe qué? Debe de poder ponerlo al servicio de la iglesia. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, administrelo a los otros como buenos dispensadores de las diferentes gracias de Dios. Ahora, reconociendo los dones: don de enseñanza, don de servicio, don de fe, don de administrar, deleite, los milagros y el Espíritu Santo. Ahora, Primera Corintios 12:7, en la versión Código Real. Quiero cerrar porque esta es la clave del mensaje. La clave del mensaje es lo que le voy a mencionar ahorita. Primera de Corintios 12:7, pero en la Código Real, porfa, si me la pueden poner. Porque esa es la clave de todo. La clave de todo es poder entender Primera de Corintios 12:7 en la versión Código Real. Mire, hermano, vuelvo y le repito: usted ha recibido dones de parte de Dios. Usted ha recibido capacidades espirituales de parte de Dios, pero úselos. Dice Primera de Corintios 12: úselo de acuerdo a la medida de fe. Úselo. No es para que tanto ande apantallando, no, sino es que para que puedan decir: yo soy el más espiritual. No, porque los dones no se trata de apantallar, los dones se trata de edificar. De eso es lo que se trata, lo que son los dones. Ok, es que es aquel pasaje donde dice, lo voy a leer yo acá. Primera de Corintios 12:7, pero la versión Código Real.
porque es ahí la palabrita donde quiero ya poder cerrar este tiempo, porque es aquel donde dice, se lo voy a leer, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, pero a cada uno le es dado los dones del Espíritu, porque a cada uno de los que nos están escuchando lo que es en esta noche han recibido dones del Espíritu, pero esos dones, como les decía anteriormente, no es para que digan yo soy el que mejor enseño lo que es en la iglesia, el mejor servidor, el que mueve montañas. No se trata tanto de eso, sino que viene Dios y dice, ¿verdad? Porque a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para ayudarlo a cumplir una misión, para ayudarlo a cumplir su misión. Entonces, ¿para qué ocupamos reconocer estos dones? Porque hay una misión que tienes que cumplir en Dios y no te vas a ir de esta tierra hasta que cumplas la misión que Dios te ha establecido. Y para eso, ¿qué nos sirven todos estos dones? Y para eso es que nos ha enviado lo que es el Señor en esta noche. Padre, gracias. Esta noche, Señor, hemos recibido, Señor, tu buena palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay alguien que está ahí escuchándonos y quiere reconocer y aceptar lo que es al Señor como Salvador, que pueda abrir su boca y le pueda decir allí de sus hogares, allí, que le pueda decir, Señor, te acepto, te recibo como Señor y Salvador. Perdona, Señor, todos mis pecados, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Abra su boca y dígale, este soy yo, Señor, pero necesito lo que es un cambio. Y usted, hermano, que está allí, que pueda recibir los dones del Espíritu Santo, que pueda reconocer lo que Dios le ha dado, que pueda recibir la enseñanza, el servicio, la fe, la administración, el deleite, los milagros y el Espíritu Santo, porque todo esto nos ayudará a cumplir una misión. Dios te bendiga.